El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no se lo impidan, que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanos, en el tiempo de Jesús, quien llevaba la batuta y quien contaba en el ambiente social era el varón, el esposo, el hombre que ya cumplía cierta edad. Por lo tanto, los niños y las mujeres no contaban dentro del ambiente social de aquel tiempo en el pueblo de Israel. Por eso es que los discípulos, sin ninguna mala intención, evitan que le acerquen a Jesús los niños. Pero el Señor, que es Dios y aprovecha cada acontecimiento, o podríamos decirlo así, por lo que hoy escuchamos en este pasaje del Evangelio, cada error de nosotros es oportuno para que el Señor nos manifieste su providencia, su amor, su preferencia. Y hoy, aprovechándose de esta no mala intención de los discípulos de querer alejar a los niños de Jesús, les dice el Señor: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con esto también el Señor? La actitud de aquel niño que era marginado por la sociedad de aquel entonces, como decía, aquel niño que dependía de su padre, de su familia, de su madre, aquel niño que estaba a dispensas a que le dieran de comer y lo alimentaran, aquel niño que tenía que ser obediente con sus padres y servicial, aquel niño que tenía que ser agradecido con sus padres por haberse abierto a la vida a sus papás, por estarlos sosteniendo, alimentando, educando. Y todas esas actitudes de los niños, hoy el Señor nos invita, porque dice: porque como son como ellos, los que son como estos niños, es el reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor aprovecha, decía, esta no mala intención de los discípulos para decirnos que el reino de los cielos son como esos niños y que debemos de ser como niños. Primeramente, obedientes a la voluntad de nuestro Padre Dios, atentos a lo que nuestro Padre Celestial nos diga, sobre todo cuando escuchamos proclamar su palabra, saberle escuchar, estar atentos. ¿Qué me está diciendo a mí mi Padre Dios para mi vida?
ser obedientes a esa palabra y vivirla, encarnarla en nosotros, a ejemplo de la Santísima Virgen María, que escuchó la palabra del Señor, el mensaje del ángel, ese mensaje que el ángel llevaba de parte de Dios. María supo escuchar, asumió, aceptó y hizo suya esa palabra, obediente hasta decir: he aquí la esclava del Señor. Así debe de ser el cristiano, que dice tener a Dios como su Padre cuando proclamamos el Padre Nuestro. Ser niños, esperar de Dios qué es lo que Él nos pide para poder actuar. Ser como niños, esperar de Dios su santa voluntad. A veces nosotros andamos haciendo, viviendo y buscando nuestra propia voluntad al margen del amor de Dios, del amor del Padre. Andamos buscando que Dios nos quite todo aquello que no queremos. Y como niños tenemos que aceptar todo lo que Dios nos pide y nos da. Y por qué no decirlo, hasta una enfermedad. Y yo lo digo por experiencia. De mis 50 años en delante, se abrieron las enfermedades en mi vida y no salgo de una cuando ya viene otra. Y a veces andamos buscando que el Señor nos quite esas enfermedades cuando deberíamos de preguntarle: Señor, ¿qué me estás pidiendo a través de esta enfermedad? Quizás me estás pidiendo más fe y confianza y abandono, como los niños, aceptando tu santa voluntad en la obediencia y no tratar de evadir y andarte pidiendo: quítame, quítame, sáname, sáname, cuando deberíamos de decirle: Señor, hágase en mí según tu voluntad. No queremos el sufrimiento, queremos gozo, felicidad, cuando el Señor Jesucristo por nosotros y por darnos la vida eterna sufrió el rechazo de su gente, insultos, escupidas, calumnias, hasta decirle príncipe de Satanás cuando expulsaba a los demonios. Y Jesús seguía adelante sabiendo que estaba haciendo la voluntad del Padre. Jesús aceptó el dolor, el sufrimiento y la muerte hasta la cruz por amor a nosotros. He ahí el ejemplo del Hijo de Dios, Jesucristo, para que nosotros como Hijo de Dios aceptemos de Él su santa voluntad en la obediencia y preguntarle: ¿qué me pides, Padre, a través de este acontecimiento que estoy viviendo? ¿Qué me estás pidiendo a través de esta privación que estoy viviendo, quizás de mi salud, que estoy enfermo? ¿Qué me estás pidiendo? Hoy en nuestros tiempos mucha gente anda buscando misas, que de liberación, que de sanación. Todas las misas son de sanación, todas. Y yo también soy testigo. En una misa, como la gente le llama, común y corriente, aunque no hay misas común y corrientes, todas las misas tienen el mismo valor. El Señor me sanó de una fuerte colitis que tenía años padeciendo cuando yo tenía 20, 24 años. Y el Señor me sanó en una misa, así asistiendo, con aquella confianza, con aquella fe, con aquel abandono, diciéndole: que se haga lo que tú quieras. Repitiendo esa hermosa oración de San Agustín: Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides.
En fin, hermanos, hoy el Señor nos invita a ser como niños. Y dice después al final de esta frase: no impidan que los niños se acerquen a mí. Hermanos, si esta frase la tomáramos en serio, los seres humanos de nuestro tiempo, no fuéramos tan egoístas para impedir que los niños se acerquen a Jesucristo, se acerquen a Dios. ¿Cuántos padres de familia, por negligentes, irresponsables, hacen que sus hijos falten a misa? ¿Cuántos padres de familia, por negligentes, irresponsables, hacen que sus hijos lleguen tarde a la Eucaristía? No los dejan ir solos porque los niños no pueden ir, muy bien, pero tampoco eres responsable para acercar a tus hijos a Dios. ¿Cuántos padres y madres de familia, en su irresponsabilidad, no les dan los sacramentos a tiempo a sus hijos? Los hijos crecen, son adultos, y aquel hijo, aquel niño, aquel joven ya, aquel adolescente, no ha recibido ni la confirmación, no ha recibido ni la primera comunión. Algunos ya adultos se dan cuenta que no fueron bautizados. Padres y madres irresponsables que impidieron que ese niño, cuando tenía la edad adecuada, no lo acercaron a Jesucristo. ¿Cuántos padres de familia y madres impiden que los hijos se acerquen al Señor, a Jesús, no catequizándolos, no instruyéndoles, no inculcándoles los valores humanos y cristianos, no dando buen ejemplo los papás a sus hijos? ¿Cuántas personas hoy en nuestro tiempo impiden que los niños se acerquen al Señor, impidiéndoles que nazcan, asumiendo esa ley que se promulgó, que va en contra de los mandamientos de Dios, que dice: no matarás? Y hoy en nuestros tiempos se ha legalizado esa ley del matar a la humanidad desde la concepción. Eso ha desatado entonces la falta de respeto a la vida, el cual se mata. ¿Y cuántos asesinatos de nuestro tiempo no vivimos? ¿Cuánta gente y cuántos jóvenes desaparecidos? La falta de respeto a la vida desde la concepción, y una vez que se nace, se sigue con esa mentalidad de la falta de respeto a la vida, asesinando, desapareciendo gente, matándola, descuartizándola, quemándola también. Hermanos, todo desencadena muchos pecados, y ese pecado desde la concepción, asesinar a aquel ser humano que no pidió venir al mundo, que fue por un descuido o por un gusto de placer de aquellas personas, nace y se gesta aquella criatura, más bien se gesta, suspenden aquel embarazo, asesinando, llamado científicamente aborto, y que hoy de nuestros tiempos se ha legalizado. Desde ahí ya se está impidiendo que esos niños se acerquen a Dios. ¿Por qué? Porque los asesinan y ni siquiera son bautizados. Hoy pidamos al Señor que no seamos instrumento de impedir que los niños se acerquen a nuestro Señor desde la concepción. Que no seamos personas que alejemos a los niños de Dios con nuestra vida escandalosa. Que no seamos instrumentos de que los niños no se acerquen al Señor, no instruyéndolos, no catequizándolos,
no valorándolos, porque aunque son niños, ante Dios tienen más valor que un ser humano por su inocencia, por su dependencia que tiene con sus padres. Y así nos invita hoy el Señor para entrar al reino de los cielos. Que así sea.